A ver, voy a, primero que todo, a comenzar comentando que para este ejercicio, dado que algunas personas manifestaron algunos inconvenientes con el idioma, en opciones y configuración, aquí en opciones, y luego seleccionando, creo que configuración regional, se puede seleccionar del idioma inglés al idioma español, eh, y él cambia el idioma de la interfaz. Después de hacerlo hay que reiniciar el equipo, pero el equipo no, perdón, la aplicación, cerrar y volver a abrirlo y ya toma el lenguaje español. Entonces para este caso voy a tomar el idioma español. Vamos a trabajar un proyecto diferente en el que veamos algunas de las opciones de agregación y sobre todo que veamos que podemos hacer transformaciones interesantes utilizando el Power BI. Primero que todo voy a importar datos en Excel. Hay una carpeta que compartiré, reporte 1. No todos los archivos están en estos momentos en Excel porque quiero mostrar que algunos se pueden cargar en CSV y otros que ya los dejé tanto en CSV como XLS, pero lo voy a dejar momentáneamente como CSV, al menos estos dos. Voy a escoger población, population, y dado que no es un archivo de Excel, me lleva directamente aquí. Me pregunta incluso si tengo alguna codificación especial de este archivo. Él me reconoce automáticamente que la primera columna es perdón, la primera fila es el nombre de la columna. Ahorita miraremos eso también. Le voy a dar cargar y tengo aquí a mi disposición una lista de los países del mundo con su respectiva población. Esperemos que cargue. Y ahora puedo yo presentar esos datos en forma, diga yo, de tabla. Una tabla que puedo llenar con estos dos valores. Bien, una tabla sencilla. Bueno, podemos organizarla, ordenarla como ya saben, por nombre del país, que es la manera predeterminada. También recuerden que aquí hay opciones para ordenar ascendente o descendentemente también esos valores, así como podría ordenar la columna de manera ascendente o descendente por población. En este caso, país con mayor población es China, seguido de India y demás. Voy a dejarlo así. Bueno, entonces vamos a mirar algunas cosas interesantes que tiene Power BI y que se nos asemejarán un poco a lo que ya sabemos nosotros de bases de datos. O bueno, no todos, pero algunos de los presentes en el curso sabrán de bases de datos. Por ese motivo también fue el que no quise entrar directamente a trabajar con bases de datos porque no todos tienen la experticia en ello. Así que voy a volver a abrir otro archivo de Excel, entre comillas de Excel, porque la verdad es un CSV, y le voy a decir countries. Se carga la ventana, me dice listo, voy a cargar, pero observen que aquí la columna 1, la columna 2 y la columna 3 no tienen nombre, que debería haber tomado el nombre de la primera fila. Eso lo podemos solucionar transformando los datos. Es decir, cárguemelos, pero antes de hacerlo, el proceso de cargue, transfórmelos. Entonces voy a decirle aquí que la primera fila es el encabezado. Y automáticamente ahora sí queda como yo espero que debería ser. Le voy a decir ahora cerrar y aplicar. Y listo. Si miramos el modelo, él de manera intuitiva dijo, mira, como esta tabla, countries, y esta tabla población tienen un campo común, country, yo parto del hecho o supongo automáticamente que esta columna o este atributo es lo que relaciona las dos. Y por eso es que ahora podemos hacer cosas como estas. Por ejemplo, voy a agregarle a este informe el continente al que pertenece y observen que
el continente ahora aparece así, agregado. Voy a ponerlo de primero. De primero dije, ok. Aquí está el continente de manera agregada. Es una relación automática. Si esa relación no apareciera, porque puede pasar, uno puede configurar eh, la forma como él detecta las relaciones. Voy a eliminarla, le voy a dar aquí eliminar. En caso tal que le cargue a uno las tablas de manera diferente, pues yo puedo decir básicamente, mira, country está relacionado con este country y él me genera esa relación. Si no existiera esa relación, lo que pasaría cuando yo intento hacer este informe es que me aparece este error. Básicamente el error lo que me está diciendo es, mira, sucede que usted está intentando relacionar dos columnas de dos tablas, perdón, que no tienen nada que ver una con la otra. Entonces, ¿cómo sé qué continente le pertenece a qué país? Sí, o sea, ¿cómo sé qué cosas debería combinar para que los trabaje como si fuera una sola tabla? Entonces no lo sabe. Y pues si no lo sabe, me maneja ese error. Yo tengo un problema aquí como de actualización del tiempo de refresco del 90, pero ya es porque cambié hace poco el monitor. Espero que sea solamente visual a cambio. Lo importante es que ahora sí tengo esa relación. Es más, voy a aumentar la apuesta y voy a cargar ahora sí nuevamente países. Bueno, aquí lo puedo hacer en cualquier lado, lo voy a hacer como lo estaba haciendo en los demás. Voy a cargar países, que ahora tengo un archivo de Excel, solo para mostrar que también puedo cargar archivos .xls. Pero es importante aquí decir, miren, está en la pestaña llamada países. También pasa lo mismo que aparece columna 1, columna 2 y columna 3. Así que voy a transformar datos. Y en esa transformación de datos le voy a decir, mira, nuevamente la primera fila es el encabezado. ¿Sí? Y le voy a decir ahora cerrar y aplicar. Y listo, tengo una nueva columna. Una nueva tabla, perdón. El problema es que esa tabla de países que voy a agregar acá, que es que bueno, que agregué acá, tiene el inconveniente de que ahí sí no hay una relación entre estos. Bueno, sí la hay, lo que pasa es que no es clara, no es implícita. En este caso, pues continente y continent va a parecer diferente. Asia, bueno, así va a ser igual, pero África en inglés no tiene el acento tilde, Europa, eh, creo que América creo que aparece también igual, solamente que aquí aparece con tilde. El código del país, bueno, el nombre del país va a ser diferente. Brasil en inglés es Brasil con Z, pero el código del país sí es el mismo para ambos. Así que voy a decir, mira, en la tabla que tiene la traducción de los nombres de los países, voy a relacionarla con country code y eso me va a permitir a mí, en mi reporte, agregar, por ejemplo, de países, agregar, voy a seleccionar la tabla, le voy a decir, mire, muéstrame todo. Voy a decirle, muéstrame todo. Solo quiero mostrar acá que quiero mostrar mi punto. Observen que country code y código de país, continente y continent y país y country son elementos de diferentes tablas, pero que representan lo mismo gracias a esta relación entre código del país y country code. Afganistán, Afganistán. Albania, Albania, Algeria, aparece en inglés, aparece en diferente, con LR, y acá nosotros decimos RL, entre otras diferencias. Así que incluso yo podría decir, no, mira, yo no voy a manejar los nombres en inglés, voy a quitar esto de acá, o sea, esa tabla desaparece con esos nombres. Voy a manejar, por el contrario, a ver, por favor, me hace. Código del país creo que tampoco es que sea tan práctico. Country también no lo necesito. Y con esto completo, voy a ordenar, completo una tabla que es eh, mucho más clara. Es posible tener también una mejora
en esta organización, podría tal vez cambiar y decir, vea, así está bien, pero bueno, primero que todo este nombre no me gusta porque continente está en español, país, y esto parece como population. Le voy a dar clic derecho, le voy a decir cambiar nombre y le voy a decir cambiar nombre a población. Eso ya es más claro, ¿cierto? Es mucho más claro. También en la columna población, en herramientas de columna, o sea, seleccionando población, me aparece esta opción y le puedo decir aquí hágame el separador de miles. Y eso pues es mucho más fácil de leer que como lo teníamos originalmente, ¿no? Entonces, población es un número entero, no tiene decimales, pero lo importante es la separación de miles. Ahora, creo yo que podemos hacer algo más. Podríamos pensar en cambiar el tipo de tabla que estoy viendo yo acá. Podría pensar tal vez que esa tabla de continente y país tal vez podría ser algo para presentar de una manera más clara los datos. Podría pensar tal vez agrupar de alguna forma los continentes, es decir, que me aparezcan los países de cada continente, que me los agrupe, y con ello también podría tener yo la posibilidad de saber ¿cómo se dice? Cuántas población tiene cada continente. Eso sería bastante práctico. Sí, por ejemplo, decir, muéstrame cuántas personas hay en África. Con eso yo puedo utilizar esta opción de matriz. Aquí está. Y claro, cuando lo hago así, él me genera algo parecido a las tablas dinámicas que nosotros sabemos y hemos utilizado en Excel. El problema es que él me movió país a las columnas, ¿sí? Y entonces, pues por eso aparece acá continente de África, Afganistán, Albania, Angola, que sí es de África, pero en los demás me dejan blanco y eso, pues la verdad no me sirve. Eso sucede porque yo puedo hacer esto. A ver qué le pasa a esta cosa ya. Y ahora sí tengo una opción que me facilita eh, la visualización, por ejemplo, y los totales de África. Asia es el país con más de la mitad de la población mundial. Eso lo vemos ahí solamente mirando por encima. Y el continente con menos población en el mundo es Oceanía, que pues también tiene muy pocos países, ¿no? Básicamente está Australia, que debe ser el mayor, Nueva Zelanda, vea, Nueva Guinea tiene muchísima gente, un dato de vital importancia, y incluso más que Nueva Zelanda, pero de manera general es el menor, ¿no? Podría también organizar por población y también podría hacer otros ajustes adicionales. Bueno, creo que con esto ya tenemos algo que nos puede por lo menos dar un indicio de qué está pasando a nivel global, ¿no? Ya hemos visto en sesiones anteriores que yo puedo manejar otros tipos de, qué, de visualizaciones como tortas y qué y otras gráficas, pero en este caso voy a mantenerme con la tabla. Bueno, voy a volver acá, voy a transformar datos, voy a venirme aquí a la transformación de datos y me interesa mucho manejar la población. Entonces quiero manipular la población o los datos de población para generar una visualización más clara. A ver, digamos que yo quiero analizar los datos y tal vez analizar un país de 65 millones y uno de 70 millones y uno de 15 millones. Es difícil
de verlo por los valores cuantitativos tan largos que se generan. Es decir, si yo pusiera eso en forma de otro tipo de gráfica, de hecho, perdón, si yo utilizara otro tipo de gráfica, eso me generaría muchísimas columnas en la gráfica, porque yo estaría sacando un valor por cada posible valor de una columna o un elemento por cada posible valor en la población. Así que para eso voy a venir acá y le voy a decir agregar columna y le voy a decir, mira, voy a agregar una, a ver, creo que es columna condicional para que me lo haga de manera así. Voy a decirle una columna condicional. Voy a decirle que me agregue una columna que dependa de otra columna. En este caso la columna la voy a llamar cantidad población. Cantidad población es una columna que va a manejar los valores de población. Si es menor o igual a 1.000.000, 6 ceros, entonces hágame el favor y dígame 0 a 1.000.000. Entonces con esto yo estoy categorizando los valores que encuentro en una variable completamente numérica. Voy a agregar una nueva cláusula, también para población, es menor o igual. Ahora yo voy a copiar y le voy a agregar un 0. Y ahora esta población va a ser igual a 10 a, digamos, 100 millones. Y puedo agregar una nueva cláusula también para población, donde sea menor o igual a 100 millones. Entonces, 100 millones es otro cero más, perdón, 100 millones. A ver, 3, 6, correcto. 100 millones. Y aquí puedo decir que son 100. No, aquí me equivoqué. De 1 a 10. Aquí hay un pequeño error. Y el otro es de 10 a 100 millones. Y en caso que no entre en ninguna de estas categorías, de lo contrario, vamos a decir que es población de 100 o más millones. ¿Sí? Al darle a aceptar, observen que acabo de generar una columna que es categórica, que me va a servir mucho más para visualizar los datos que los valores numéricos y que básicamente me representa rangos poblacionales. Si en caso tal de que alguno de nosotros se haya equivocado, porque puede pasar que se haya equivocado en hacer las categorías, aquí podemos venir en esta opción y le podemos decir, pues básicamente hacer los cambios a los valores, ¿sí? Porque puede ser que aquí se hayan equivocado, como me estaba pasando al principio. Si se llegan a preguntar qué pasa si un elemento entra en las tres categorías, por ejemplo, 500.000. 500.000 es menor que 1.000.000, 500.000 es menor que 10 millones, 500.000 es menor que 100 millones. Es cierto, pero no aplican todas las categorías. Básicamente esas categorías son excluyentes en orden como se van presentando. Es decir, si entró en esta categoría, ya no entran las demás categorías. ¿Sí? Es decir, si es 500.000 es menor que 1.000.000, listo, tal, entonces le aplico esta. Ya no sigue explorando más. Si es, digamos, 5 millones, entonces 5 millones es menor que 1.000.000, no. Entonces viene a la siguiente, toma esta categoría y ya no toma la otra. Es algo muy común que suele pasar que se presenta esta confusión. Ahora voy a simplemente decirle cerrar y aplicar. Y voy a agregar cantidad de población, agregarlo acá. Incluso pues si lo ponemos así, observen que claro, aquí me aparecen esos totales un poco raros, pero voy a volver al tipo de tabla que tenía al principio. Sí, voy a tener el tipo de tabla que tenía al principio, solo para probar un punto. Y observamos que tenemos ahora sí continentes, países, poblaciones y
la cantidad de población correspondiente al rango, ¿sí? Un análisis que al ser cuantitativo me permite categorizar, ¿sí? Crear categoría, perdón, cualitativo, me permite categorizar o clasificar los países y con esto pues sería mucho más fácil de analizar. Es más, voy a volver aquí a esta vista, le voy a decir, no, mira, la cantidad de población va a ser una fila, pero no solamente una fila, la primera fila. Entonces ahora yo puedo organizar eh, los países, los países de cada continente que tengan, por ejemplo, poblaciones menores a 1 millón. Entonces, por ejemplo, en América, una buena pregunta sería, ¿en América tenemos ese tipo de país? Claro que sí. Básicamente, si se dan cuenta, son todos los países de Caribe, ¿no? Todos lo que son países de islas. Bueno, ahora, muy chévere y todo, pero creo que sería conveniente empezar a hacer algo para poder visualizar un poco los datos, ¿cierto? Entonces, creo que, creo que podríamos tal vez considerar la idea de agregar un filtro que sea mucho más fácil, con el que sea mucho más fácil analizar esto. Porque si no, va a ser eh, más difícil analizarlo cuando empiecen a aparecer muchísimos datos. Entonces creo que tal vez la mejor opción aquí sería, eh, voy a volver, voy a quitar cantidad de población, voy a volver al tipo de informe que tenía originalmente, así, voy a colapsar todo y voy a decirle, voy a decirle acá, perdón, voy a mover esto para acá y creo que lo mejor que puedo hacer es agregar un nuevo filtro, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a venir aquí y voy a seleccionar segmentación de datos. ¿Dónde estás que no te veo? ¿Cómo aparece en español? O ya no aparece así. Segmentación de datos aparece así. Ok, ay, no sé dónde la agregué. No la agregué. Ah, ok, ok, es que me equivoqué. No, no había dejado de seleccionar. Voy a darle quitando la selección acá. Voy a darle segmentación de datos. Aquí está. Y esa segmentación de datos la voy a manejar con la cantidad de población. ¿Sí? Como yo soy perezoso en algunas cosas, le voy a dar control C, control V. Y le voy a decir cantidad de población. Y la otra opción que voy a tomar acá va a ser continente. Gracias a eso, yo voy a poder tener la posibilidad de organizar los valores y filtrar, ¿no? Filtrar solamente ciertos países o eh, ciertos tipos de población, de manera de que sea mucho más fácil para mí analizar los datos, ¿vale? Entonces, aquí, aquí bueno, yo puedo aquí tener la posibilidad de expandir o no, pero no veo por qué no veo por qué no me lo habilita. Pero bueno, observen que ya tengo un mecanismo para filtrar. Por ejemplo, muéstrenme los países de más de 100 millones de habitantes. Y miren, pensé que no habían tantos en algunas áreas, pero bueno, Asia tiene la mayor cantidad de países así. En América solamente es Brasil, Estados Unidos y México. México es bastante grande, ¿no? Sería chévere conseguir el área. Sería interesante conseguir el área
de cada país, y eso también nos podría hacer otros cálculos adicionales. Sería una interesante tarea, ya que lo pienso. Bueno, creo que por ahora yo creo que podemos dejar. Tengo como la intención de dejar aquí, pero no sé qué más podríamos probar. Creo que uno de los elementos que más me interesa serían los tree map. Eh, el tree map es un objeto visual muy útil en la visualización de datos. Por ahí aquí está. Perdón. Voy a darle control Z porque recuerden que si yo tengo seleccionado un elemento y lo doy acá, él me lo reemplaza, ¿no? Entonces voy a dar clic por fuera y voy a decirle tree map. Aquí está el tree map. Entonces, el tree map, yo les mostré una diapositiva, creo que para este momento habré mostrado una diapositiva en la que se muestra los diferentes tipos de visualización, para qué sirven y qué se gana y para qué visualización se debería utilizar en cada situación. Entonces, aquí en el grupo voy a decirle país, y en los valores voy a seleccionar, creo que población. Yo creo que... Ok. Entonces, observen que él de manera predeterminada me me calculó promedio, ¿no? Eh, y con esto yo puedo tener, por ejemplo, eh, los promedios de población por país presentados de una forma diferente, ¿sí? Una visualización diferente. Por ejemplo, voy a quitar esta opción. Y mire que aquí aparecen todos los elementos, todos y cada uno de ellos. Este caso, yo puedo tener, obviamente, si lo he hecho en una torta, hubiera sido muy difícil de visualizar, pero con el tree map creo que se facilita. Eh, por ejemplo, yo aquí puedo decir muéstreme Asia, ¿sí? Y muéstreme Asia mayor a 100. Y observen que la cantidad de países se muestra acá, y yo creo que uno puede tener como una relación proporcional, ¿no? Por ejemplo, solamente viendo esto, me doy cuenta de que básicamente la suma de todos estos, básicamente es casi tan grande como China, ¿no? Eh, y pues básicamente esta visualización facilita bastante ver qué es lo que yo puedo, eh, cuál es como la proporción. Yo creo que es la mejor forma de decirlo. Puedo observar la proporción que tienen los elementos entre sí. Claro, obviamente si yo quito todos los filtros queda bastante compleja, ¿no? Pero es un tipo de visualización interesante, ¿sí? Muéstrame los países de América, por ejemplo, de menos de 1 millón. Entonces, el país más grande en ese rango es las Guayanas, ¿sí? Seguido de Surinam, y después ahí estarían en casi el mismo nivel, sí, casi el mismo nivel, no veo Bahamas y Belice. Entonces, creo que ya podemos empezar a mirar algo más interesante, que son los mapas. Los mapas son bastante útiles, porque ya nos facilitan una forma de interpretación de datos, pues que es común para todos nosotros, ¿sí? Y cualquier persona que quiera puede simplemente ingresar y visualizarla de manera detallada. Bueno,